Buenos días, chicos. Vamos a comenzar la clase de hoy. Creo que ya están la mayoría, así que vamos a empezar. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud de la última clase, de los últimos temas? Buenos días, Mike. ¿No? Pues comenzamos. Son prácticas que contribuyen a la conservación de la biodiversidad, excepto fomentar el establecimiento de bancos de germoplasma, fomentar la restauración vegetal con especies nativas, incentivar la aplicación de la agricultura convencional, implementar el manejo extensivo de la fauna silvestre. En estas preguntas, bueno, por lo general ustedes ya deberían cacharle qué es lo que, bueno, la mayoría de las preguntas que de ese tipo, ¿ya? Hay ciertas cositas que ustedes no, ciertas cosas que no conocen bien. Primero, el banco de germoplasma. Bueno, el germoplasma lo que es son reservas de material genético en gametos, es decir, van a guardar gametos dependiendo de la especie que sea, si es que son, principalmente se hace para especies vegetales y son ovósferas y granos de polen, pero con cierto material genético, es decir, guardan las semillas o las células para hacer semillas. Eso sería el germoplasma. Fomentar la restauración vegetal con especies nativas, incentivar la aplicación de la agricultura convencional e implementar el manejo extensivo de la fauna silvestre. Germoplasma es, ya les dije, es para querer conservar la material genético en células para poder hacer semillas. Restauración vegetal con especies nativas, pues no hay nada que explicar. Incentivar la aplicación de la agricultura convencional. Ojo, Y la otra también que no es, hay es la misma agricultura de todo el tiempo, ¿ya? E implementar el manejo extensivo de la fauna silvestre. Es decir, no es que van a alterar la fauna ni nada por el estilo, sino que lo que intentan es dar, ¿cómo le puedo decir? Dar más entrada, dar más cambio, dar más amplitud a la fauna en las zonas en las que estés. O sea, es decir, devolverles del lugar donde estés. Ahora la pregunta. Así que bajo esa premisa, bajo ese conocimiento, ¿cuál de las tres creen que sean? Juliana ya dio su respuesta. ¿Cuál es más? ¿Quién más? ¿Cuál es la respuesta? ¿Ya? Sí, es la tres. ¿Por qué? Primero, porque la conservación, si estamos hablando de material genético, sirve por el que haya conservado, que se pueda conservar ciertas cantidades de material genético. Aquí puede haber un poco de confusión, es decir, no, pero están extrayendo material que puede servir de otros lugares, o sea, en otras especies. Pero ya hemos visto o ya se ha notado que en muchas situaciones existen peligros donde especies de plantas y animales pues desaparecen. Entonces, una de las formas que sí se puede tratar de remediar un poco esto son con estas conservaciones de estas generaciones de bancos de germoplasma. Pues la segunda ni se diga, no hay nada que hacer ahí. Y el problema estaba en la tercera y cuarta, porque dice, pero está la agricultura normal, no dice que va a hacer nada, pero el problema es eso. Nosotros todos debemos entender que la agricultura convencional
por lo menos como está ahorita, ¿qué es lo que hace? Si alguien ha visto, si alguien ha ido si alguien es del campo, conoce o si es que alguien conoce, no voy a mentir, yo sí soy, que lo que se hace es destruir o desmontar el monte, la montaña para generar lugares donde se pueda cultivar. Y eso hace referencia a la palabra convencional, o sea que no es la que se ha manejado por tantos años. Y es esa agricultura mismo la que ha generado, perdón, la que ha generado muchos problemas. Y manejar y ayudar más a la fauna silvestre, pues, eso es toda la vida. O sea, eso sí, de ley. Entonces, tal vez había confusión en esta tercera, pero no se olviden que tienen que leerle súper bien. Si hablo de agricultura convencional, piensen, es cierto que la agricultura convencional, o sea, qué es lo que ha pasado en todo este tiempo y por eso, incluso este es parte de uno de los problemas. Entonces, es necesario que ustedes le lean súper bien, súper bien, todas las preguntas y ahí sí pueden sacar rapidito una respuesta. El calentamiento global es un fenómeno que se produce principalmente por las emisiones de CO2 durante las actividades productivas industriales en las que se queman combustibles fósiles para generar energía o talar árboles para obtener madera. Ojo, queman combustibles fósiles para generar energía, talar árboles para obtener madera. ¿Cuál es la principal causa? Por las emisiones de CO2 durante las actividades productivas industriales. Es lo mismo que les había enseñado. Ya conocen la premisa. Todo eso que les subrayo es la parte importante de la premisa. ¿Quién la ocasiona? ¿Cuáles son las cosas que pasan? Ahora sí viene la pregunta. Todos son efectos generados por este fenómeno, excepto condensación de los glaciares en nevados, aumento de la frecuencia de los huracanes, fusión de glaciares en casquetes polares, aumento de la magnitud de las precipitaciones. Primero, bueno, para eso tienen que recordar un poco lo que es en la parte de química, cuáles son los ciclos ¿cómo es? O las transformaciones de estados de la materia. Condensación, que tiene que pasar de estado sólido, de estado gaseoso a líquido, se supone, de los glaciares en nevados. Aumento de la frecuencia de los huracanes. Fusión de glaciares en casquetes polares. Y aumento de la magnitud de las precipitaciones. Para eso necesito que se ubiquen claramente y perfectamente qué es el principal efecto del calentamiento global. Pues que se calienta la Tierra, ¿verdad? Y eso provoca que todo se altere. Principalmente estamos hablando de los ciclos de agua, ¿ya? Y también cuando estamos hablando de lo que se altera cuando existe más calor, pues también se alteran las corrientes de aire y corrientes marítimas. Todo lo que tenga que ver con eso se altera. Entonces habrá más aire caliente que puede estar, que es el que se eleva y puede estar chocando con otras corrientes de aire mucho más fuertes. También existirán más evaporación dentro a nivel del mar y por lo tanto pues habrán más nubes de lluvia. También existirán más derretimiento de los glaciares, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con calentamiento global, o sea, que se caliente. ¿Qué pasa si se calienta la Tierra? Es las consecuencias que tenemos que ver aquí. Todo lo que sea con calor. Y es necesario que ustedes mismos entiendan. Ya les dije toda la pauta que es para esto. Todo es para, todo habla acerca del calor. ¿Cuál creen que sea la respuesta? ¿O cuál es la respuesta?
Vamos despacito. Si se calienta la tierra, se evapora más agua. Primero vamos a partir con el agua. Si se calienta la tierra, ¿qué pasa con el agua en sus varios fenómenos? Primera cosa. Si existe más temperatura ambiental, el agua en los casquetes, en los glaciares, ¿aumentará o disminuirá? La cantidad de, ¿cómo es? La cantidad de glaciares, ¿aumentará o disminuirá? La cantidad de hielo de la que están hechas. Disminuye, perfecto. Exacto, muy bien. Como disminuye, es como si ustedes pusieran en un ambiente, pues en un lugar donde esté haciendo full calor, un pedacito de hielo. El hielo poco a poco se derrite, ¿ya? Pero también tenemos que entender cómo existe un montón, un montón de presiones. O sea, en los glaciares son unas cosas enormes de hielo. Es como que si estuvieran ustedes teniendo una placa de hielo haciendo presión en las dos y como se está debilitando poco a poco, ¡pum!, en un punto se destruye. Entonces, todas esas cosas son ocasionadas por calor, porque el hielo se va derritiendo, el glaciar se va haciendo más débil y por lo tanto va haciéndose pedacitos. ¿Ya? Así que viene la pregunta. La 3, fusión de glaciares en casquetes polares. ¿Será una consecuencia del efecto del calentamiento global? Sí, porque ¿qué habla? Los glaciares van a irse destruyendo poco a poco y se van a dividir. Es decir, la, la solidez de ese glaciar que estaba hecho de mucho hielo, se empieza a romper. ¿Sí? Y eso sí es un efecto del calentamiento global, por lo mismo que hemos dicho. Si le llevamos a un lugar con calor, pues va a irse debilitando y va a irse derritiendo poco a poco. Hasta ahí estamos. Recordemos también que el agua sigue en todo su ciclo, después de lo que se condensa, regresa a ser, ¿cómo es? Líquida. Hablando de los glaciares, después de cuando se derrite, empieza a ser líquida, llega a los mares y ahí comienza otro ciclo, otra parte de su ciclo, donde se evapora. Ahora viene la pregunta. ¿Qué pasa si ustedes ponen una olla llena de agua? Le ponen a hervir, básicamente. ¿El agua disminuye o aumenta con el tiempo que está hirviendo? Disminuye, perfecto. Disminuye el agua, porque el resto se evaporó. El resto se hizo vapor de agua. Y ese vapor de agua, a nivel pequeño como hacemos nosotros cuando hervimos agua, pues simplemente se dispersa en la atmósfera. Pero a grandes niveles, como sucede en el mar, se condensa muchísimo. Y si condensa mucho, ¿genera qué? ¿Qué cosa genera cuando el agua se condensa? El agua que está en el mar. Vamos, chicos. A ver. Nubes. Exacto. Lluvia. Espérense un segundito. Vamos. A ver. Recordemos la parte básica y fundamental del ciclo del agua. Esto lo hemos visto por A. A ver. El agua empieza aquí, en el mar. Vienen los rayos del sol y la evapora. Primer paso del ciclo del agua es la evaporación. Por a través de los rayos del sol que son emitidos, el agua se evapora. ¿Sí? El agua se evapora. Y es la primera paso, la evaporación. ¿Ya?
Después del agua se empieza a hacer nubes. Muchas de esas nubes llegan a ser a agarrar tal densidad y cargadas tanto de energía que se hacen ¿cómo es? Nubes de lluvia. Y aquí es donde sucede la primera parte, que está este vapor, empieza a formarse ya esta forma de gas, con forma ya forma líquida que está ya en las nubes. Estamos hablando del segundo paso, que es la condensación. Después de esto vuelve a caer, de lo que subió vuelve a caer. Vuelve a caer encima de nevados, vuelve a caer encima de montañas, vuelve a caer, vamos a tener un río aquí, vuelve a caer encima de ríos, de todo eso. Y está el tercer paso, que es la precipitación. Después de la precipitación, que baja todo esto, recogido en lluvia, recogido en ríos, esa agua regresa al mar y se sigue cumpliendo el ciclo. Sigue cumpliendo el ciclo. También, pero sin embargo, hay cierta cantidad de agua que llega a infiltrarse por debajo de la tierra y forman estas corrientes de aguas freáticas que se llaman. Y también terminan bajo, llegan al mar. Pero este paso se llama también infiltración. Y estos son los pasos del ciclo del agua. Así es como funciona. Todo empezó con esta cantidad de energía lumínica y, que calienta los mares y empieza a condensar, ¿ya? Y perdón, y empieza a evaporar. El mismo principio siguen también en los glaciares. El mismo. Que como en un glaciar está todo sólido, ahí está un glaciar y aquí está el mar. Cuando comienza a caer el impacto de los rayos del sol, vienen acá y empieza a caer. Esto, ¿qué pasa? Empieza a derretirse, ¿verdad? Eso es un efecto que hemos escuchado por mucho tiempo de del calentamiento global. Y el nivel del agua empieza a subir. Y como haciendo el mismo ejemplo, si es que a este cubo grandote que son los glaciares, se le empieza a quitar se empieza a derretir, se empieza a perder su consistencia, su densidad, su fuerza, em, esa fuerza de unión que tenía pegado. ¿Y qué pasa? Se empieza a destruir. Y ya salen pedazos, no ya en todo el glaciar, porque el glaciar es grandote que está aquí, sino que empiezan a salir en forma de pedazos, en forma de iceberg, en forma de casquetes. Este proceso, o sea, esto es que se divide tanto lo uno como lo otro, en casquetes, en todo aquello. Y eso pasa por aumento, por la fuerza de los rayos ultravioletas, rayos caloríficos del sol. Ahora sí viene la pregunta. Si el sol, si el calentamiento global lo que hace es generar más temperatura, es decir, aquí va a haber más temperatura que va a evaporar más y cumple todo este ciclo, si aquí hay más temperatura que va a partir más que va a hacer más efecto en los glaciares y no solo va a hacerles derretir un poco, sino les parte. La pregunta es, ¿la fusión de glaciares en casquetes polares es un efecto del calentamiento global? Exacto, sí, sí es. Por eso mismo, porque si aumenta la temperatura por estas emisiones de CO2 que generan destrucción en esa capa de ozono y también que generan el efecto invernadero, pues es como una especie de capita que le recubre y por lo tanto aumenta la fusión en los glaciares en casquetes polares. Sí es. Siguiente, aumento de la magnitud de precipitaciones. Si es que aumenta la temperatura en el calentamiento global de la superficie de la Tierra, aumentará la cantidad de lluvias, sabiendo que acá es el ciclo,
Sí, porque hay más evaporaciones, por lo tanto hay más condensación y más precipitaciones. Nos quedan entonces dos: condensación de los glaciares en nevados, aumento de la frecuencia de los huracanes. Ustedes tienen que conocer que existen dos corrientes de aire. Bueno, dos, que el aire se dependerá. Si es que es aire caliente, pues del aire caliente, digamos que aquí está la atmósfera. Bueno, eso está feo. Digamos que esta es la atmósfera. Ahí está la atmósfera, digamos. Existen dos corrientes de aire. Las corrientes de aire frías, hasta aquí, y esas se manejan solo a baja altura. Y en cambio, las corrientes de aire caliente están a más altura. Son por el choque de estas corrientes de aire caliente la que sucede en los huracanes. A más temperatura, mayor cantidad, mayor frecuencia de huracanes, porque mayor o más fuertes son las corrientes de aire y más posibilidad de que choquen entre sí y se generen los huracanes. Pero no era necesario conocer ni siquiera esta parte de los huracanes. Esta sí es. La primera que dice condensación. Condensación. ¿Qué era la condensación? Pues la transformación de ese estado gaseoso a ese estado líquido. ¿Ya? Y dice que se condensan estos glaciares que botaron muchísima agua al mar y ahora se van en los nevados. Y ahí es donde hay donde el agua, donde lo que venía de estos glaciares se van a los nevados. Pero ahora la pregunta es, si está tanto calor que derrite incluso los glaciares, evapora el mar, genera más precipitaciones, se condensan obviamente las nubes porque son grandes masas de agua, pero el agua que cae, el, todo el agua que llega acá a los nevados, debido al gran calentamiento que sufre, a la gran cantidad de agua, a la gran cantidad de calor que sufre la superficie terrestre, ¿tendrá tiempo de condensarse a otro estado que no sea líquido o se evaporará enseguida? No sucede aquello, porque si ustedes ven, los nevados también están sin nieve, no tienen ninguna cantidad de hielo que los proteja. O ustedes han visto cuando en las estaciones de verano, cómo es que sucede la gran cantidad ¿cómo es? La gran pérdida que existen en nevados, en volcanes como el Cotopaxi, los Ilinisas, quedan vacíos casi. Entonces uno debería decir, sí, pues el agua que viene acá, pues tiene que llegar acá a condensarse. No, pero es tanto ese calor atmosférico que ahí mismo se evapora. Y es por eso que la gran cantidad de agua no pasa ahí, sino que el principal efecto ¿cómo es? De este calentamiento global y del efecto invernadero es el aumento en los mares. El agua de los glaciares no va a los nevados. No, eso no pasa, sino que se queda aquí en el mar. Porque no tiene tiempo, porque existe gran cantidad de calor, de aumento de la temperatura atmosférica, que incluso aquí la misma agua que está propia de los nevados se pierde. Y los nevados saben estar con niveles muy, muy, muy pequeños de nieve durante las estaciones cálidas, algo que no era normal. Y obviamente y eso tiene un tiene un efecto rebote, bueno, tiene un efecto contrario muy grande, por es la razón por la que vuelta en invierno
o como estamos ahorita, hace demasiado frío, por ejemplo. Ya ahí sí se llenan de agua, pero tampoco es normal esa cantidad de frío. Entonces, ustedes tienen que recordarse siempre ¿cómo es? Las reacciones químicas o la forma en la que se convierte el agua. ¿Qué pasa aquí? Se evapora, se precipita, se condensa y qué se necesita para cada uno. No se va a condensar agua que viene de los casquetes, no se va a condensar en ninguna montaña, porque el calor está aumentado. Sí mismo, uno de los problemas es que incluso las montañas están quedando sin hielo. Entonces es imposible que el agua que se venga de acá, pues se condense acá. El hecho mismo que sea calentamiento global, dice no, o sea, se está calentando, no permite que nada se condense acá. ¿Me dicen entender, chicos? Por favor, esto no. mm, Solo tienen que fijarse. Oye, hay muchas preguntas que son así, pero bien, bien. O sea, algunas están fuera de lo que tiene que ver con el ejercicio. Entonces, ahí esa es la respuesta. Siempre, siempre, siempre. Entonces, necesito que por favor recuerden esas cosas bien, bien básicas. Sumamente básicas. Seleccione las prácticas que contribuyen a la conservación de los recursos naturales. Esto ya habíamos visto, así que vamos. Realizar los surcos para establecer los cultivos a favor de la pendiente, utilizar productos libres de compuestos clorofluorocarbonados, implementar la ordenanza de pico y placa en las grandes ciudades, quemar los residuos vegetales luego de realizar la cosecha, utilizar productos biodegradables en las actividades del hogar. Ojo, conservación de los recursos naturales. Repito, realizar los surcos para establecer los cultivos a favor de la pendiente. Vamos por lógica, no por nada más. Si hablamos de recursos naturales, estamos hablando de todos los recursos que vienen propiamente de la naturaleza. ¿Ya? Agua es un recurso natural. De ahí existen algunos que son renovables y no renovables, obviamente. ¿Ya? La fauna, la flora, son recursos naturales. Incluso el petróleo viene a ser un recurso natural no renovable. Pero eso dice que es lo que queremos proteger. Ahora viene la pregunta. Realizar los surcos para establecer los cultivos a favor de la pendiente. ¿Qué pasa si yo cultivo de esta manera? Cuando riego agua en la zona más alta, el agua cae. Y ya no es necesario estar regando de uno en uno, sino que evito estar desperdiciando agua, se supondría. Segundo, utilizar productos libres de compuestos clorofluorocarbonados. Ya les había explicado yo qué eran los clorofluorocarbonados, ¿sí? Pues si no se acuerdan, eran los productos que tenían los plásticos. Segunda cosa. Tercero, implementar la ordenanza del pico y placa en las grandes ciudades. Pico y placa, las grandes ciudades. Quemar los residuos vegetales luego de realizar la cosecha. ¿Ya? Utilizar productos biodegradables en las actividades del hogar. Vamos. No me sirve de nada hacer ninguna ordenanza de pico y placa. No porque digo, no, pero sí se va a conservar la atmósfera.
Pero no es esa la solución, o sea, eso no conserva absolutamente nada, porque lo que hace es retirar, o sea, es disminuir completamente, disminuir tan solo la carga de CO2, pero ahí sigue la carga de CO2. Esto no sirve para conservar primero los recursos naturales, no. Obviamente la atmósfera también viene a ser un parte del recurso natural, pero lo que debemos conservar para la atmósfera es la flora, porque esa es la que hace la atmósfera, esa es la que hace oxígeno. Ahí es donde debemos restaurar. En sí la atmósfera, sin ser un producto lleno de gas, no viene a ser directamente un recurso que es de por sí autosustentable, por así decirlo. La flora es la que genera esa atmósfera. Así que esta no va, ¿ya? Entonces ya de por sí se descarta eso. Cuatro, quemar los residuos vegetales para luego de realizar la cosecha. No sirve para nada porque estás haciendo incluso mayor daño. Es algo parecido, no algo parecido al pico y placa. El pico y placa reduce el CO2, sí, pero no lo elimina. No es algo que, porque en las ciudades no es que ya haces una orden de pico y placa y funciona. No funciona para nada, porque ven que mucha gente se compra más carros, tienen motos, ponen bicicletas a motor, o sea, no funciona. No es una solución eso. Peor aún, quemar los residuos vegetales está haciendo aún daño algún otro más peor. Perdón, otro daño peor todavía. Está emitiendo más CO2 todavía para que destruya para que se contamine la cantidad, la atmósfera. No sirve de nada. No. Solo por eso ya se podía hacer. Porque las primeras eran, las siguientes eran obvias. Si ya sabemos qué es lo que hace, se conserva la cantidad de aire. Se conservan los recursos naturales, se conserva el agua y se utiliza de mejor manera. Ya no es necesario estar regando de uno en uno, sino que se rega arriba y el resto ya no necesita regar. Utilizar productos libres de compuestos clorofluorocarbonados. Estos estaban para la elaboración de plástico y también, si no me recuerdo, para la elaboración de aerosoles. Pero aquí dice utilizar productos libres de compuestos fluorocarbonados. Libres. Entonces no tenían esto, no había ningún daño que podían hacer. Y lo quinta era obvia. Productos biodegradables en las actividades del hogar. Porque uno de los grandes problemas de contaminación de agua, de contaminación ¿cómo es? De recursos, ecosistemas naturales, los desechos que están que están contaminando que no son biodegradables. Tantos manglares, tantas zonas costeras, tantos ríos acuíferos que están llenos de basura, plásticos, botellas. Entonces, si yo utilizo productos biodegradables, poco a poco voy a poder mejorar la condición. ¿Sí? Entonces, hay cosas que ustedes ya conocen y necesito perdón que lo diga así, pero necesita que empecemos a decir en qué es esto y cómo afectará. No es tanto de saberlo de manera teórica, literal, sino de pensar cuáles son los efectos y qué es lo que sí puede ocasionar. Por eso es el 1, 2, 5. Todas estas partes eran bien obvias. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Vamos, chicos.
En el ecosistema de un estanque, el productor, la misma pirámide que ya habíamos visto. El productor es una alga verde llamada cianobacteria. En ese mismo estanque, el consumidor primario es un crustáceo conocido como gamba o el camarón. El consumidor secundario es un pequeño pez llamado pez sol. El consumidor terciario es un pez grande denominado boca chica. Listo, esa es la pirámide que vamos a estudiar. Aquí tenemos a la cianobacteria, que son azulitas esas cianobacterias. Listo, aquí tenemos a la cianobacteria. El que le sigue, el que le va a consumir a esta cianobacteria es una gamba. El consumidor secundario es un pez sol. No me recuerdo bien qué color es el pez sol. Vamos a ponerle de color de cafecito. Y el último es un boca chica, que sí sé de qué color es. Un pez boca chica. ¿Qué cambio se puede esperar en el estanque si la mayoría de los consumidores primarios son exterminados por una enfermedad específica? ¿Quién va a morir? La gamba. La gamba ya no va a estar en gran cantidad. Sabiendo que la gamba se come a las cianobacterias y que el pez sol necesita comer gambas y que a la vez el bocachico necesita comer pez sol, porque así es como funciona, ya lo habíamos visto, una pirámide alimenticia, qué cosas van a ocasionarse. Primero, los organismos productores van a disminuir. ¿Será cierto o será falso? ¿Pasará eso o no pasará eso? Falso. Falso, muy bien. Eso no funca. ¿Por qué? Porque la gamba es la que se come la cianobacteria. Y si y si no hay gambas, pues la cianobacteria prolifera. Así que eso no va a pasar. Segundo, la población del pez sol se va a multiplicar. Sabiendo cómo funciona esto. Falso. Perfecto, falso. ¿Por qué? Porque el pez sol, ¿a quién necesita comer? Al Para sobrevivir. camarón. Al Excelente, gamba. excelente. Necesita comer al camarón, a la gamba. Pero si no hay gamba, si no hay camarón, ¿qué pasará con el pez sol? Disminuirá la población. Excelente, disminuye la población porque se va a morir de hambre. No tiene que comer. Va a morirse el pez sol. Siguiente, los organismos crustáceos generan biomasa. Ahí viene la pregunta. ¿Generarán biomasa? ¿Tiene algo que ver esto con lo que está preguntando? No. Entonces, desde ahí ustedes dicen, no, esto ni siquiera tiene que ver. Listo. La siguiente, la población del pez boca chica disminuirá. Sí. ¿Por qué? Sí. Porque ya no hay pez sol. ¿Y por qué no había pez sol? Porque se habían acabado los camarones. Eso, perfecto. Eso necesito que hagan. Que veamos, que vean todos los datos y vean todo el ejercicio y digan, ah, esto es por esto, por esto, por esto. ¿Ya? Eso es importantísimo. Porque no va a servir mucho, chicos, que ustedes aprendan de memoria, sino que con los datos elaboren nuevo conocimiento, nuevas deducciones de ustedes. Pero si lo van a hacer de esa manera, o sea, si lo van a hacer, ¿cómo decirlo? Si lo van a hacer, cuando hagan esto, no se enfoquen tanto en coger y hacer un razonamiento bien rebuscado, sino las cosas bien simples, los que son así de facilitas. Estos ejercicios jamás tienen un razonamiento rebuscado, sino son bien facilitos, bien simples en en sus respuestas. Relaciona el proceso de nutrición autótrofa con sus características. Existen dos procesos: la fotosíntesis
que es la que usa energía lumínica como fuente primaria, como fuente de energía para realizar alimento. Y la quimiosíntesis que usa fuentes químicas. ¿Ya? Usa fuentes químicas de productos químicos, como el ATP, por ejemplo. Lo usan en fuentes químicas. Esa es la principal y vital característica de cada una de ellas. Hay plantas, hay bacterias que hacen fotosíntesis o quimiosíntesis, que cogen a partir de productos químicos y elaboran su propio alimento. Sí es cierto. ¿Ya? Esto principalmente es en plantas y esto principalmente es en bacterias, en procariotas. Quimiosíntesis principalmente va en bacterias. Perdón. Bacterias, lo principal ¿quién hace fotosíntesis? Listo, sabiendo eso, vamos a empezar. La materia orgánica se forma a partir de la óxido-reducción de los compuestos inorgánicos. La materia orgánica es a partir de la energía lumínica y compuestos inorgánicos. El agua es uno de los productos de la reacción. El agua actúa como un reactante de la reacción. Vamos a ver, antes de empezar, porque si no, no se va a entender. ¿Qué es producto de una reacción y qué es reactante de una reacción? El agua es uno de los productos. ¿Qué quiere decir producto en una reacción química? Primerito. El profe se las habrá enseñado. Yo veía que sí les mandaba en los PDFs eso. El resultado, Excelente, es el resultado de la reacción. ¿Y el reactante qué es? lo que utiliza, lo que utiliza. Excelente, lo que utiliza. Entonces los reactantes, como su nombre dice, son los que van a reaccionar para generar un producto. Listo. Solo hasta ahí vamos a ver. ¿Ya? Con esto ya se puede obtener una respuesta. Primerito. La materia orgánica se forma a partir de la oxidorreducción de compuestos orgánicos. La materia inorgánicos. La materia orgánica se forma a partir de oxidorreducción de compuestos inorgánicos. Oxidorreducción. Quimiosíntesis, Quimiosintesis, exacto. Pero les voy a hacer una pregunta. Todos son procesos químicos. La fotosíntesis también entran procesos químicos. ¿Pero qué es una reacción de oxidorreducción? Porque incluso ya más abajo nos dan el tipo de energía lumínica. Ya les había mencionado. Oxidación es perder un electrón y reducción es ganar un electrón. Entonces, la quimiosíntesis son procesos químicos que suceden dentro de estas bacterias donde no necesitan energía lumínica y la mayoría de sus fuentes de energía vienen de reacciones como la oxidorreducción, principalmente ¿cómo es? De la destrucción de la lisis de enlaces químicos de alta energía, es decir, viene de todo lo que sea energía liberada de los enlaces químicos, porque deben ustedes recordar, deben saber que cuando se libera un electrón de su último orbital, se libera energía con él. Y esta energía es la que se usa para poder hacer el resto de reacciones químicas. Obviamente eso también sirve para mejorar los compuestos y catalizar esos compuestos, ¿no? O sea, ¿cómo es? Para estabilizar compuestos y generar
ciertos productos químicos específicos. Pero uno de los principios de la quimiosíntesis es usar solo reacciones químicas para generar energía, para obtener eso como medio de energía para realizar otros tipos para realizar materia orgánica. En cambio, la siguiente que decía, la materia orgánica se forma a partir de energía lumínica y de compuestos inorgánicos. Entonces esto no hay a dónde más. Quimiosíntesis, fotosíntesis, porque es la característica fundamental de cada uno. ¿Sí? O recordando la, la fórmula de la fotosíntesis, en ningún momento suceden reacciones redox. Ahora viene la pregunta, ahora viene la cuestión. Hasta ahí ya tenemos determinado que en la 1 será, la A es de característica de quimiosíntesis y la B de característica de fotosíntesis, por el mismo nombre en los que están. Que la una es de origen químico y la otra energía viene a partir de la luz. El agua en la fotosíntesis, ¿es un producto o es un reactante? Reactante. ¿Cuál es la fórmula de la fotosíntesis? CO2 Más, más H2O. ¿ya? ¿Qué va a dar lugar? Dióxido de carbono. ¿No? Oxígeno. ¿Qué daba de lugar? La fórmula de fotosíntesis. Eso tienen que saberse de memoria, chicos, de verdad. Eso sí, ya deben saberse de memoria. De verdad. Quedaba, quedaba aquí en los productos de la fotosíntesis. Hasta ahí estás bien, súper bien. Dióxido de carbono y agua. Ni siquiera les vamos a igualar a la reacción. Solo quiero lo básico, los reactantes. C6H12O6. Excelente. ¿Qué es eso, Ana? La fórmula química de qué es? De la glucosa, excelente. Nunca se olviden. La glucosa. ¿Y qué más da? Vamos, chicos, eso sí. Recuerden, ¿quién hace fotosíntesis y para qué sirve? ¿Y en qué nos ayuda a nosotros la fotosíntesis? Dale, Mel, tú que estabas, ya me diste la mitad. El oxígeno. Excelente. El oxígeno. Recuerden para qué es la fotosíntesis, qué sirve la fotosíntesis, en qué nos ayuda a nosotros. Ya si le igualáramos, terminan siendo 6 moléculas de CO2 más 6 moléculas de agua, da una de glucosa y 6 moléculas de oxígeno. ¿Sí? Eso no pueden olvidarse, jamás. Entonces, en base a esto, tal como dijo Mel, el agua actúa como reactante en la fotosíntesis. ¿Ya? Y si yo le diera la vuelta a esto, si yo le destruyera, le diera la vuelta, o tenemos ¿cómo es? Se me fue la palabra. Otra fórmula química que correspondería a respiración celular. Y en la respiración celular, ¿qué pasa? A partir de oxígeno, aquí intervenía la luz, ¿no? Por si acaso. A partir de oxígeno y de glucosa, tú le vas a hacer reacciones. Ahí sí vienen reacciones de oxirreducción
y que terminan llevando a dióxido de carbono y agua. Entonces, por eso en la quimiosíntesis, en cambio, el agua es un producto. Esta misma fórmula de la fotosíntesis invierte, que se transformaba en la fórmula de la respiración celular, es una reacción de quimiosíntesis. Porque lo que no nos dicen aquí, que a partir de esta agua y CO2 que se obtiene, también se forma ATP. Pero es importantísimo que se entienda el sentido de qué es qué es cada uno. En la fotosíntesis se usa agua, bueno, aquí hablando de sus características fundamentales, materia inorgánica y agua como reactante para formar materia orgánica a través de la energía de la luz, a través de energía lumínica. Eso es la fotosíntesis. ¿Qué pasa si yo le doy la vuelta? Ya cambiaba la... Ya cambiaba ¿cómo sería? No, el sentido de la fórmula, ya cambiaba lo que expresaba la fórmula y nos daba la fórmula de la respiración celular. Que aquí, a partir de un compuesto, ¿cómo sería? A partir de esta glucosa se va a obtener cierta cantidad de energía. Pero ese es en esencia lo que quiero que entiendan de la quimiosíntesis, que usan materias, que usan productos químicos. A partir de esos productos químicos van a servir como fuente de energía para realizar otros procesos. Obviamente aquí la quimiosíntesis usa productos inorgánicos, pero lo que quiero que entiendan es que aquí no interviene la luz. Y las reacciones ya son de óxido-reducción, o sea, ya no son reacciones que donde interviene la luz para romper esos enlaces y formar esos otros enlaces. No, aquí ya viene netamente otro tipo de reacciones. No se olviden jamás de esto. Si ustedes no se olvidan la fórmula de la fotosíntesis, está listo. Esa relación quiero que se lleven claro, grabado, bien grabado. Necesito que se lleven bien grabado. Esta es la respuesta. ¿Se entendió, chicos? ¿Se comprendió esto? Por favor, solo con las cosas, solo con las cosas que ya conocen, pueden resolver todo. Les dije al principio, no vamos a poder alcanzar todos los ítems porque son muchísimos, son dos libros enteros, o sea, son libros enteros que toca revisar, pero tienen las cosas más fundamentales que pueden ya, que se pueden aplicar para resolver cualquier tipo de ejercicio. No me he ido fuera de lo que ustedes ya conocen. A lo largo del tiempo, las teorías de la evolución han representado un modelo científico que ha permitido describir la transformación y la diversificación de las especies desde su origen. Relaciona el autor de cada teoría con su postulado. Darwin y de Lamarck. Los organismos más complejos evolucionan desde organismos más simples. Las especies son estables ya que se originaron por creación divina. Todas las especies descienden de un único antepasado común. Recordemos siempre los tres postulados y los conceptos que dio tanto Darwin como Lamarck. Primero, los organismos más complejos evolucionaron. 4. Ok. Los organismos más complejos evolucionan desde organismos más simples. ¿Quién dijo eso? ¿O a quién hace Lamarck. referencia? A Lamarck. ¿Por qué? Porque Lamarck había dicho que un organismo ve la necesidad o quiere mejorar sus caracteres y hace las tres cosas
que él había mencionado. Tendencia innata al automejoramiento. Mejora su carácter. El uso y desuso de sus órganos va a hacer que uno se atrofia y el otro crezca. ¿Y el otro qué va a hacer? La herencia de sus caracteres adquiridos. Por lo tanto, de un organismo que no tenía la cierta característica, llegó a tener otro que ya se especializó. De algo más simple, se fue a hacer un organismo mucho más complejo, un organismo superior. Eso fue lo que dijo Lamarck a partir de sus tres enunciados. Por eso darle el ejemplo de las jirafas, el ejemplo de los cetáceos. Esto ni siquiera se relaciona a teoría de la evolución, sino a teoría del origen. Así que eso no va. Y lo último, todas las especies descienden de un único antepasado común. El concepto que había mencionado Darwin, que de un antepasado común se van a un ancestro en común, ahí mejor, se van a dividir dependiendo de las zonas, dependiendo de las necesidades, cómo hayan migrado, donde se hayan establecido, van a existir ciertos ancestros, ciertas poblaciones, ¿no es cierto?, con distintos caracteres. A partir de uno solo, eso era la variabilidad, primer postulado. Muchos iban a lograr vivir en esas zonas. Era la adaptación. Pero otros, con el tiempo, cuando cambió las condiciones de la zona, morían. Y solo sobrevivía el que mejor se adaptaba. Este sí logró vivir. Ahí está la selección natural. Y ahí está todos los tres postulados de Darwin relacionados con el concepto de ancestro en común que dio. Sí, esto así se relaciona. Entonces ustedes siempre tienen que pensar de esta manera. Siempre tienen que pensar de esta manera. En los postulados de Darwin de Lamarck. Perfecto. Muy bien. Les felicito. No lo he explicado todavía. Bueno, no. Completa el enunciado. El nivel conocido como está constituido por varias comunidades que forman y los factores abióticos que forman de la zona en la que habita. Verán, existen distintos niveles de organización. Necesito una pizarra. Distintos niveles de organización de los seres vivos. Si comenzamos de lo más bajito, tenemos el nivel de organización atómico. Átomos. Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Cuando estos se forman, se agrupan, se hacen más complejos, vienen a formar el nivel de moléculas. Como la que vimos. Glucosa. C6, H12, O6. Si hacemos más complejo esto, después del nivel molecular, esas moléculas se agrupan, se agrupan, se agrupan, se agrupan, se agrupan, llegan a formar el nivel celular. Y ahí es donde estamos en las dos grandes grupos que conocemos, las eucariotas y las procariotas. ¿Sí? Hasta el nivel ¿cómo es? Hasta el nivel molecular podemos hacer, se puede diferenciar, decir hasta ahí sigue la materia orgánica, inorgánica, porque es cierto, la materia inorgánica llega hasta hasta el nivel molecular. Pero más allá de esto solo llega la materia orgánica, que es la única capaz de formar células. Después del nivel celular, estas células se agrupan. Forman tejidos. Excelente, forman tejidos. Muy bien.
Y de los tejidos salen los órganos. Excelente. ¿De los órganos que salen? Un ser. No todavía. Sistemas y aparatos. Ah, sí. Excelente. Excelente. Sistemas y aparatos. Por ejemplo, tejido óseo. El órgano sería un hueso. Y el sistema de aparatos, el sistema esquelético. Por ejemplo. Sistemas y aparatos. Muy bien. Esto ustedes ya conocían. Por eso es que ya lo saben. No es algo difícil. Hasta ahí no es algo, no es difícil para nada. Por ejemplo, el sistema esquelético. Y ahí sí, ¿qué viene? Individuo. El individuo. Hasta ahí no hay ningún problema. El problema viene después del individuo. Ahí viene lo más complicado. Un individuo, cuando se agrupa entre los mismos de su especie, de su fenotipo, forma una población. ¿Ya? Esta población es solo de un individuo, solo de individuos de la misma especie. Ojo, no mezcla nada todavía. Después de la población, varias poblaciones se reúnen. Comunidad. Exacto. Muy bien. Varias poblaciones se reúnen. Y llega a formar, excelente, tal como dijo también Julián, la comunidad. Ahí son varios individuos, perdón, varias especies de individuos que están relacionándose entre sí. Pero hay un gran problema todavía en la comunidad. Todavía no tiene interacción con ninguno del, por decirlos, de la materia inorgánica, de las cosas que existen dentro de esa zona donde están. Porque la población es un determinado grupo de individuos de una misma especie, determinados en una zona específica. La comunidad también, en cambio, son grupos de poblaciones determinadas en una zona específica. Pero falta algo todavía, porque la comunidad en sí, o varias comunidades, no le sirve de nada si no tiene ninguna relación, porque ojo, estamos hablando que hasta aquí llega solo la materia orgánica. Pero nunca estamos nosotros deslindados de la materia inorgánica. Jamás hemos estado nosotros deslindados de eso. Así que una vez que se relaciona con ese medio El inorgánico, ecosistema. forma el ecosistema. Exacto. Pero el ecosistema es un poquito más complejo. La En el- biosfera sigue. Sí. Espérenme un segundito. Gracias, perdón. Entonces, en el ecosistema necesitamos, como dice, una relación entre la parte orgánica, los organismos vivos y los que no están vivos. Así que ahí se sacaron dos conceptos nuevos. El biotopo y la biocenosis. Biotopo y la biocenosis. Cuando hablamos de biotopo, hablamos de todas las condiciones inorgánicas, o sea, qué cantidad de agua hay, qué tipo de suelo es, todas esas condiciones, las condiciones que le da el medio a ese ecosistema para sobrevivir. Y en cambio la biocenosis es la parte orgánica. O sea, antes lo que decíamos, organismos bióticos y abióticos, ahora se llaman biocenosis y biotopo.
biocenosis, perdón, no sé, me demoro en escribir. Lo que antes llamábamos organismos bióticos en un ecosistema, ahora se llama biocenosis. Y lo que antes llamábamos organismos abióticos, ahora se llama biotopo. Pero aún falta un poquito más. No va directamente a biosfera, todavía no va. Crearon un nuevo concepto, que sí, no creo que se está hablando del año 2015, creo que es, pero no es tan introducido, no es introducido recientemente, por así decirlo. Después del ecosistema, se dieron cuenta que existían ciertos grupos de ecosistemas que sobreviven en zonas determinadas, en lugares determinados. Ese grupo de ecosistemas que sobreviven en lugares determinados se llama bioma. Y después, toda esa reunión de biomas, ahí sí forma lo que ustedes mencionaron, la biosfera. Entonces no es nada que no conozcamos, es lo mismo que ya conocemos. Lo único que cambiaron fue la introducción de este término del bioma y los nombres. Ya no se llaman biótico y abiótico, sino se llaman biocenosis y biotopo. Eso es todo lo que ha cambiado. Pues bien, ahora sí. El nivel conocido como tal está constituido por varias comunidades. Varias comunidades. Ecosistema. Excelente ecosistema. Entonces ya saben, ¿quién forma, qué está formando la reunión de comunidades? Pues un ecosistema. Y esas comunidades forman, ¿qué forman? La biocenosis. Excelente, porque es la parte biótica, los factores bióticos que decíamos antes. Y por último, los factores abióticos que forman El biotopo. el biotopo. Solo son introducción de términos nada más que ustedes deben recordar. Déjenme tomar el screen nomás de lo que hice para mandarles. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya aquí está. No es nada distinto a lo que ustedes ya conocían, simplemente que lo que nosotros llamábamos antes de una manera, se le llama de otra, nada más. Listo. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud de esto? ¿No? Es que lo bueno es lo mismo que ustedes ya conocían desde full tiempo. O sea, no es nada distinto a lo que ya han visto por mucho tiempo. Solo era recordar. Y la introducción de nuevos términos. Listo, vamos a ver. Relaciona el postulado del origen de la vida con su ¿cómo es? Relaciona la teoría del origen de la vida con su postulado, perdón. Teoría postulado. Bueno, aquí me queda mal. Quimiosintética, abiogénesis, creacionismo y panspermia. Ya saben qué es cada una. Así que, primera, vamos a hacer un poquito más grande para que todos puedan hacer y todos puedan ver. Ya. Necesito que ustedes hagan esto. Ya hemos visto mucho, mucho, mucho de esto. Todos dicen la 4. Alguien que diga algo distinto, no es la 4. Alguien que diga, perdón, alguien que diga que no es la 4. Todavía no digo nada si es la 4 o no es la 4. Alguien que diga algo distinto. Para mí es esto, para mí es este otro. O todos coinciden que es la 4. Yo coincido que es la 4 porque es lo más obvio, porque el creacionismo fue creado por una fuerza superior. Ya, muy bien.
Todos coinciden en la También, 4. Dime, por favor. que también creía que era la 4 porque la panspermia habla de que la vida llegó desde un planeta exterior. Así. Muy bien. Y porque es la única que está 4A. Y porque la única que está 4A. Ok. Cierto es, la vida llegó del espacio exterior según la panspermia. Vamos con primero en orden, perdón. La 1, la teoría química sintética. Ya sabemos que espacio exterior no es, fuerza superior no es, cualquier materia viva, no viviente o inerte, no, eso no decía. Y cualquier ser vivo surge por la combinación de sustancias en los mares primitivos, obviamente. Abiogénesis, fuerza superior no, a cualquier materia no viviente o inerte, cierto. Needham dijo eso, toda la razón. Y creacionismo, materia, pero por supuesto, materia se generó por una fuerza superior. Ah, exacto. Así son esos, se mantienen esos ejercicios. No complican nada. Pero si ustedes recuerdan qué es lo que es cada uno, se les hace sumamente fácil. Identifique la consecuencia de la liberación de metano en la atmósfera producida por una fermentación intestinal rumen. Eso les voy a decir yo. Sí les mencioné, me parece, si es que no me acuerdo, que la mayor fuente de contaminación de metano en el mundo, esto es el gas metano, por si no recuerdan, es en las técnicas, en la agropecuaria. Especialmente en lo que más se da, ¿no? Que son la cría del ganado vacuno. Dígame. Agropecuaria. Muy bien. Y tal como ya habíamos visto en el ejercicio anterior, recordamos, el gas metano es el principal de los gases, que produce algo fundamental, que son todos los problemas atmosféricos a nivel, pero obviamente la atmósfera, me refiero a la parte gaseosa. ¿Ya? Se considera el metano uno de los principales gases que destruyen la capa de ozono. Y la mayor fuente, como les digo, es el gas metano proveniente de los animales, que salen de sus heces, que salen de los intestinos, pero ahí es la mayor fuente de gas metano del mundo, y son los que principalmente destruyen la capa de ozono. Ya recordarán que desde el ozono es O3, y ahí el metano es el que destruye esa capa. ¿Qué pasa si destruye la capa de ozono? Los rayos ultravioleta, en vez de rebotarse, la inmensa mayoría que vienen del espacio, cuando no hay capa de ozono, pues entran directamente. Pero eso genera un efecto directo dentro de la corteza terrestre, porque la temperatura, obviamente, como esto reflejaba la mayoría de los rayos, ahora todos los rayos ultravioleta entran directamente y genera un aumento en la temperatura dentro de la Tierra. Pero fuera bueno, sino que lo peor es que el metano no simplemente no hace solo eso, sino que aparte de ser deteriorador de la capa de ozono, también tiene un también se considera gas de efecto invernadero, porque todos saben lo que es un invernadero. Es un lugar donde se logra mantener la temperatura, ¿verdad? A pesar de los efectos externos. Este metano sirve de la misma manera. Aparte de que les destruye el ozono y deja que entren todos, no deja salir en cambio vuelta a los rayos ultravioleta. Y están rebota por toda la corteza. Eso se llama efecto invernadero. Y el metano es el que principalmente ocasiona eso. Aparte de que destruye la capa de ozono, también tiene un efecto invernadero.
Y por eso que los rayos ultravioleta no se van, sino que están ahí mismo, ahí mismo, ahí mismo, ahí mismo, ahí mismo. Sabemos que esos son los que calientan la Tierra. Los lugares donde no debería hacer calor, hace calor. Los lugares donde no debería hacer frío, hace frío. La inversión térmica. Lo que estábamos viendo creo que en febrero, ¿no? Sí, en enero, febrero, en Texas. Lugares donde nunca en la vida había nevado, con heladas. Entonces, es todo lo que hace el metano es en relación a pues, a la atmósfera, a la parte gaseosa de la biosfera. Pero ahora viene, así que la respuesta es lluvia ácida, porque eso no tiene nada que ver. Aquí falta un excepto entonces. Aquí falta un excepto. La respuesta es lluvia ácida porque tiene que faltar un excepto. No tiene nada que ver con esa cuestión. ¿Por qué? Porque la lluvia ácida no proviene del gas metano, que funciona así. Ustedes han visto que hay muchas fábricas que botan una cantidad de humaredas, ¿ya? Son enormes. Y esas humaredas no son solo decir, solo dióxido de carbono, no. Muchos queman compuestos químicos fuertes, fósforo blanco, compuestos pesticidas, queman un montón de cosas. Y esos productos no solo son solo dióxido de carbono, no. Muchos son compuestos corrosivos, gases corrosivos que se van a la atmósfera. Y ustedes por ciclo del agua ya saben quién está en la atmósfera y se junta con todos ellos. ¿Quiénes están en la atmósfera? Esas grandes masas de agua. Las nubes. Y las nubes cuando se mezclan con estos vapores forman compuestos de agua. Y eso cuando se precipita ya no solo es agua normalita como debería ser, sino que se mezcló con todos estos productos químicos bien fuertes. Y ahí es donde se formó la lluvia ácida. Por eso no es solo no es por el efecto de los rumiantes, por el efecto del metano que se libera de ellos, no es por eso el efecto de la lluvia ácida. Si ustedes ven, relacionen con un ejemplo muy facilito que a mí me sirvió para aprender. Y tal como dijo Mel, es lluvia ácida. Pero aquí falta un excepto, esto no es. Los otros sí son efectos del metano producido por los rumiantes y causa esto. Si ustedes alguna vez han visto Los Simpsons, ven que ahí donde trabaja Homero se produce lluvia ácida. Es porque porque hay mucha contaminación que existe dentro de una planta nuclear. Y eso que la inmensa mayoría que se libera de una planta nuclear solo es vapor de agua que sirve para enfriar los reactores. Pero también viene mezclado con muchas cosas tóxicas. Esa mezcla de vapores tóxicos con el agua es lo que funciona y es lo que ocasiona la lluvia de ácido. Más no lo otro. La agroindustria como fuente de materia prima utiliza productos de origen agropecuario. Ojo. Como fuente de materia prima utiliza productos de origen agropecuario, incidiendo directamente en el desarrollo de una agricultura a gran escala. Esto se debe a la utilización de paquetes tecnológicos basados en agroquímicos, maquinaria, semillas híbridas o transgénicas, así como a la sobreexplotación de recursos naturales causando un desequilibrio en los ecosistemas. Volvemos a leer. La agroindustria como fuente de materia prima utiliza productos de origen agropecuario, incidiendo directamente en el desarrollo de una agricultura a gran escala. Hasta ahí estaba la premisa. ¿En qué estamos hablando? De esto estamos hablando. Ahora viene el problema. Esto se debe a la utilización de paquetes tecnológicos basados en agroquímicos, maquinaria, semillas híbridas o transgénicas. Sobreexplotación de recursos naturales y eso causa desequilibrio en los ecosistemas. Ahí está el problema. Con base en el texto, elija las afirmaciones correctas, recordando lo que les dije cuando se resolvían estos. No se tienen que ir acá. Acá no se van.
no se van a la premisa para poder ver lo que le preguntan. Siempre se tienen que ir al problema. Con base en el texto, elija las afirmaciones correctas. La utilización de paquetes tecnológicos alteran las poblaciones de insectos benéficos. Pregunta, ¿será eso cierto? Mentira. Sí, porque ¿qué dice? Que se usa todo esto y ¿qué causa? Desequilibrio en los ecosistemas. Porque se usaron paquetes, porque usaron paquetes basados en agroquímicos. Vamos a poner solo paquetes tecnológicos. ¿Qué ocasionan esos paquetes tecnológicos? Desequilibrio en los ecosistemas. Y aquí también tiene que sumarle la sobreexplotación de recursos naturales, que afecta también directamente y ayuda también al desequilibrio. Sobreexplotación. Así debemos comprenderlos. Por eso les dije siempre, nunca se vayan a la premisa, sino solo al problema, porque estos ejercicios son solo en base a ese problema. La utilización de paquetes tecnológicos alteran las poblaciones de insectos benéficos. Sí, porque dice que está alterando los ecosistemas. Siguiente. ¿Se reduce la emisión de gases de efecto invernadero con el uso de paquetes tecnológicos? No, exacto, no, eso es ni de pensar. Porque se reduce la emisión de gases de efecto invernadero con la emisión, con el uso de paquetes tecnológicos, pues no. Primero, el ejercicio ni siquiera habla de gases de efecto invernadero. Por eso, y siempre le he dicho, si va con base en el texto, pues basémonos en el texto. No tiene nada que ver. Segundo, dice que va a reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Es algo bueno, pero nunca está haciendo referencia a que esos paquetes tecnológicos hagan algo de eso. Está hablando de semillas, transgénicos y agroquímicos. Y ya sabemos por ejercicios como este que la mayor cantidad de gases de efecto invernadero viene de los rumiantes. Son dos problemáticas completamente distintas. Eso no sirve. Este tipo de agricultura afecta la calidad del recurso hídrico superficial y subterráneo. Ustedes, sí, ¿qué decía? Sí. Desequilibrio en ecosistemas, sobreexplotación de recursos naturales. Ya vimos, recursos naturales, el agua, la flora, la fauna. Claro que sí. Y la siguiente, se mitiga la degradación del suelo y de los recursos naturales al implementar la agroindustria. ¿Qué es mitigar? Primerito. Si saben qué es mitigar, saben la respuesta. Disminuir, aligerar, reducir, como dice Mike, exacto. O sea, vamos a reducir la degradación del suelo y recursos naturales. Cuando se implementa la agroindustria, cuando se cultiva, en otras palabras, se mitigará la degradación del suelo, o sea, se disminuirá el desgaste que tiene el suelo, se disminuirá el gasto de recursos naturales cuando alguien cultiva algo. No, exacto, no. No. Porque la agricultura desgasta el suelo, consume los nutrientes de los suelos. Obviamente en la agricultura, o sea, cuando no se hace bien, de la mejor manera. Y consume muchísimos recursos naturales. Entonces, no, eso es imposible.
Ni siquiera habla ni siquiera el ejercicio habla acerca, el problema habla acerca de algo. Así. Entonces, como dijo Mel, ¿dónde está? Perdón. Es la 2. 1 y 3. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, chicos, de la anterior pregunta y de esta? No son cosas difíciles, por eso no les insisto y Las cosas que sí tienen que ser explicadas, se les puede explicar. O sea, se les debe explicar, pero hay cosas que ustedes ya conocen y ya saben. Por eso necesito que ustedes generen el nuevo conocimiento a través de las deducciones que puedan llegar a hacer. Y ahí es donde realmente nunca se van a olvidar y van a aprender siempre. De memoria no nos sirve que aprendamos, porque estos exámenes no son hechos para memorizar, sino para razonar de lo que ya conocen. Esto es cierto, esto es falso, esto no sirve, esto sí sirve. Vamos, siguiente. ¿No hay ninguna pregunta entonces? Identifique el componente inmunológico que forma parte del sistema específico del cuerpo humano. Sistema específico del cuerpo humano. Componentes inmunológicos que forman parte del, perdón, del sistema específico del cuerpo humano. Estamos hablando de sistema inmune específico. ¿Cuáles de esos que están ahí, que hicimos y recalcamos otra vez, está dentro del sistema inmune específico? Específico también llamado Linfocitos. adaptativo, exacto. Es decir, los dos nombres, sistema específico, adaptativo, por eso el otro se llama inespecífico o innato. Exacto, los linfocitos. No se olviden de aquello. El epitelio ciliado no. ¿Los epitelios de qué eran? ¿De qué sistema eran? Los epitelios eran del innato. Sí les mandé la captura que hicimos. Sí les mandé. Del innato. Los fagos, la flora microbiana, que está, legalmente no se llama flora, ese nombre está mal, no se llama flora, pero está hablando de las bacterias que viven dentro de nosotros, y eso no funciona en sí como sistema inmune específico. La flora microbiana funciona también como parte del sistema innato. Y los fagocitos, cuando hablamos de fagocitos, estamos hablando del macrófago, del neutrófilo, es decir, de los que matan, los que les gusta matar. Los dos innatos para matar. Esos son los fagocitos, los que hacen proceso de fagocitosis. Y eso sabemos que pertenecen al innato. Nunca se olviden, linfocitos es el único que controla el sistema inmune adaptativo o específico. Cuando los seres humanos se infectan de varicela y luego se recuperan, el tipo de virus que les causó la enfermedad generalmente no vuelve a enfermarlos. ¿Por qué sucede esto? Uno, el sistema inmunológico produce anticuerpos que neutralizan el antígeno antes de que siga multiplicándose. 2, los glóbulos rojos matan a todos los virus causantes de la enfermedad. 3, los glóbulos rojos producen anticuerpos que capturan ese tipo de antígeno. 4, el sistema inmunológico mata a los virus que reconoce como amenazas antes de que sigan multiplicándose. ¿Por qué? Es lo que no se vuelve a enfermar uno. Y yo les dije que es igualita a la anterior pregunta que hicimos, la primerita. ¿Los glóbulos rojos primero matan algo o tienen algo que ver dentro de la inmunidad? No.
No, desde ahí ya nos fuimos que estos no sirven para eso. Muy bien. Ahora viene, el sistema inmunológico produce anticuerpos que neutralizan al antígeno antes de que siga multiplicándose. Vamos a buscar la foto para hacerles de acuerdo. ¿Qué pasaba cuando uno se enfermaba? ¿Dónde está la foto? Esperen un segundito. Me encuentro. Por aquí debe estar. Cárgate. Ahí está. Mataba al virus. Eso. Ya les voy a mostrar la foto para que se acuerden. ¿Qué pasaba cuando alguien se enfermaba? Si no podía el innato, trataba el adaptativo. Y el adaptativo cuando mataba, la característica fundamental, después de que mataba a todos, era que generaba memoria. Memoria. Ojo, recuerden que funcionaba memoria. Y después, ¿qué pasaba cuando la segunda vez cuando se querían infectar? Llegaban los linfocitos B, el antígeno, llegaba el chisme, el linfocito B, se activaba y secretaba las inmunoglobulinas o también llamadas anticuerpos. Y esos no permitían que se destruya y que se infecte, que pase algo. Esos anticuerpos son los que daban esa capacidad de evitar que se infecte, que se enferme otra vez la persona. Ahora sí, recordando ya ese grafiquito. El sistema inmunológico mata a los virus que reconoce como amenaza antes de que sigan multiplicándose, o el sistema inmunológico produce anticuerpos que neutralizan el antígeno antes de que siga multiplicándose. Mata al virus. Ya, sí, yo sé que mata al virus. Yo sé que destruye el virus. Pero, ¿a través de quién? ¿A través de quién lo hacía? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿A través de quién? Aquí está. ¿A través de quién lo hacía, chicos? De los Los anticuerpos. anticuerpos. Exacto, lo hace a través de los anticuerpos. El sistema inmunológico en general, en sí lo hace a través de estos, de los anticuerpos. De ellos, a través de ellos, hace eso. Ellos son los que hacen esto. Los anticuerpos. Esa es la razón por la que no se enferma. Porque el sistema inmunológico es demasiado grande, es algo muy, muy amplio lo que estamos diciendo. Estamos hablando que el epitelio es el que también le puede matar, pero no es así. Estamos diciendo que la flora microbiana también le puede, la microbiota intestinal, de donde sea, también le puede matar, pero no es así. Estamos diciendo que el innato es capaz de matarle, cuando decimos solo el sistema inmunológico. Estamos hablando del uno del otro. El innato no mata nada en la segunda infección, si es que llegara ya a infectar. El innato no puede, y es por eso que el B, el adaptativo, es el que se queda con memoria, y especialmente el linfocito B, que es que a través de sus anticuerpos es el que produce. Ojo, es el que mata a través de sus anticuerpos. Porque si estamos hablando del sistema inmunológico es demasiado amplio. Innato o adaptativo. Estamos aseverando que los dos pueden matarlo. Pero en realidad el que da la memoria, que da esa capacidad de defensa después de infectarse de algo, es el linfocito B a través de sus anticuerpos. Ojo. ¿Sí? ¿Me entendieron esto, chicos? No se olviden esto. Que existen dos tipos, y que es el linfocito B que se activa en la segunda vez, y el anticuerpo es el que le permite hacer esto. ¿Ok?
El anticuerpo. Este de aquí. Porque ya sabíamos lo que hacía el anticuerpo. Si no hubiera anticuerpos, no viene macrófago, no viene granulocitos a matar. Nadie viene. Si es que no hubiera anticuerpos, se repetiría siempre la misma historia. ¿Sí? Porque el anticuerpo era el que el eje. Si es que existía venían los otros y mataban. Pero este era el que necesario para que exista la muerte. El anticuerpo. ¿Sí me comprendieron? Me hice comprender, sería, no sé, porque sí medio denso esto. ¿Me hice comprender, chicos? ¿Sí? Siguiente. Los hábitos de consumo influyen en la cantidad de residuos generados. El manejo de los residuos es un problema no resuelto en la mayoría de las ciudades del Ecuador. Para contribuir a la disminución de la cantidad de residuos generados, deberían utilizar. Esto ya incluso ya hemos hecho. Menos artículos electrónicos, más productos descartables, más productos envasados, menos baterías recargables. ¿Cuál es la respuesta? Ojo, vamos. Recuerden siempre que había una problemática que estos ejercicios trataban de resolver. El manejo de residuos es un problema no resuelto en la mayoría de las ciudades del Ecuador. Para contribuir a la disminución de la cantidad de... Ojo, estábamos hablando solo de residuos. Y los hábitos son los que lo van a poder cambiar. Ahora viene la pregunta. Si queremos disminuir esta cantidad, estos residuos generados, disminución de la cantidad de residuos generados, ¿nos servirán usar menos baterías recargables? Vamos desde el final. Vamos, recordemos, una batería recargable, segura. Una batería recargable, si alguna vez han visto unas pilas que son recargables, si es que yo tengo una pila recargable, yo solo compro una vez porque después ya solo la sigo cargando. Así que no necesito después comprar más pilas. Si yo uso baterías recargables, a la larga no compro pilas. Por eso es el nombre recargable. O sea, solo compras una vez. Porque una pila cuando ya no sirve la botas. Pero en cambio la recargable no. Puedes usarla de largo. Entonces ahí sí viene la pregunta. Si yo, exacto, menos baterías si yo uso menos baterías recargables, ¿ayudará? No, como dice María Fernanda, no sirve. Porque lo que beneficia es usar más baterías recargables. Mientras más personas tienen baterías recargables, menos baterías desechables van a usar. Menos contaminación, menos desechos. Tercero, más productos envasados. Otra vez, ¿servirá usar más productos envasados para mejorar los manejos de los desechos, la cantidad de desechos? ¿A qué se refiere envasados, profe? Como el agua embotellada, ¿qué? Exacto, todo lo que tiene un envase tiene que ser de plástico, de funda, de caja, pero tiene que tener un envase. Entonces no, Que no porque va si a fueran envases de contribuir vidrio, entonces ahí todavía. sí. Retornables. Exactamente, si dijera retornables, sí, nos sirve, pero envasados, no, o sea, así solo puede ser papel, cartón, plástico, lo que sea. No, esto no sirve. Pero sería una... Claro, esto no sirve. Ya, esto tampoco servía porque decía menos, perdón. Siguiente, menos artículos electrónicos. Ahí viene una pequeña duda. Un artículo electrónico, cuando ya cumple su vida, cuando ya cumple con su vida, cuando ya cumplen con su vida, con su suficiente, ¿cómo es? Con su determinada vida útil, pues empezamos a votar.
Y si tenemos menos productos electrónicos, podríamos mejorar la situación. Porque ahí no hay dónde pensar. Ahí sí es facilito. O sea, menos productos electrónicos, menos artículos electrónicos y menos personas votarían esos productos electrónicos. ¿Serviría? Sí serviría. Porque la 2, ¿qué dice? Más productos descartables. Ahí es donde puede venir la confusión. Cuando hablamos de descartables nos estamos refiriendo a a dos cosas, principalmente. A productos desechables. Esos son los productos descartables, desechables. Un papel, un vaso desechable, una tarrina, ¿cómo es? Se me fue el nombre. Un plato desechable, cucharas desechables, cubiertos, todas esas cosas. Esos son los productos descartables. ¿Ya? Pero a simple vista, uno quisiera decir, obvio, o sea, mientras menos productos desechables, mientras menos tarrinas, mientras menos cosas use, pues obviamente me va a servir. Por lo tanto, si yo digo que tengo que usar más productos descartables, no. Imposible, no me va a servir. Esto no va a ayudar al medio ambiente y escojo menos artículos electrónicos. Pero, hay que recordar que la inmensa mayoría de productos desechables son biodegradables. ¿Ya? Entonces la gran inmensa mayoría de esos productos se pueden desechar. Si le relacionamos directamente con el ejercicio, que dice, los hábitos de consumo influyen en la cantidad de residuos generados. Hábitos de consumo. Y dice que el manejo de los residuos es un problema no resuelto en la mayoría de las ciudades del Ecuador. El manejo de los residuos. ¿Ya? Entonces, si nosotros decimos, los primeros dos, obviamente no sirven para nada. No funcionan. Pero nos queda entre menos artículos electrónicos y más productos descartables, sabiendo que los productos descartables son productos desechables. Y ahí viene una cuestión. La mayoría de productos desechables son productos biodegradables. Uno puede pensar y decir, pero como son biodegradables de ley, o sea, eso ya va, entonces tiene que ser más productos desechables. Pero, lo que nosotros queremos, no estamos diciendo que la contaminación, ¿se acuerdan como en el ejercicio anterior? Que la contaminación de desechos es un problema que está afectando a la mayoría de recursos, de ecosistemas, o sea, la contaminación ambiental por desechos. Eso sí era un problema. Aquí el problema está enfocado en otra situación. Que lo que queremos disminuir son residuos generados. Eso no queremos, porque las ciudades no saben cómo tratarlo, y es lo que dice ahí. Pero entonces, a pesar de que sea biodegradable, si yo empiezo a usar más productos desechables, voy a seguir aumentando la cantidad de basura que genero. El problema sigue ahí, porque a pesar de que conoce que los productos son biodegradables, a pesar de que se sabe que son biodegradables, no pueden manejar. Entonces, por favor, hay que leer súper bien los ejercicios, los problemas. Porque aquí dice clarito, el ejemplo, aquí no dice que el producto tenga que ser, que el daño tenga que ser al ecosistema o cualquier cosa. No, está diciendo que el problema es la cantidad de residuos generados y que las ciudades no pueden, no sirven, no pueden tratar eso de la mejor manera. Entonces, cuando veamos estas cosas, es decir, residuos generados específicamente, si hablamos ya de ecosistema basura, pues ahí sí nos enfocamos en lo que sea biodegradable, obviamente, y lo que genere menos residuos.
Si hablamos aquí en la cantidad, el problema es la cantidad de residuos que genera. Tenemos que ver los que tengan más usos. Lo que nos ayude a generar más usos. Por lo tanto, un producto descartable, una jeringa que la usas y la botas. Una tarrina que lo ensucias y la botas. No va a ayudar con la producción de desechos. O sea, va a empeorar la situación. Va a ser mucho más grave. Y por eso, a pesar de que no uno pensar y dijera, pero casi no tiene nada que ver menos artículos electrónicos. Sí, por el mismo hecho de que si llega la vida útil, les botan. Si usan menos, si se compra menos, tiene más esperanza de vida. Porque se compra un celular, se le cae, acabó. Y mucha gente lo bota. Entonces, en ese, siempre vamos a ir al problema netamente que nos está hablando el ejercicio. Cantidad de residuos generados, nunca olvidarnos. ¿Sí? ¿Cuál es el enfoque que le dan al ejercicio? Pueden estar, es muy parecido al otro. Muy parecido. Pero el enfoque anterior era la contaminación en ecosistemas, en zonas naturales, contaminación ambiental por desechos. Aquí estamos hablando solo de la cantidad de residuos. Por eso, esto es lo que debemos hacer para poder menorar la cantidad de residuos generados. Mucho cuidado con el enfoque en el que le dan a los ejercicios. Mucho. Tienen que leerle súper bien. Y si no están seguros, lean 2, lean 3 veces hasta que le entiendan súper bien cuál es el problema en sí. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud de esto? ¿No? ¿Alguien alguna pregunta, alguna inquietud? En este momento les voy a enviar este PDF, son de 23 páginas, solo vamos en las 7 y espero y tenemos que alcanzar la gran mayoría. Así que en este momento les voy a enviar, son 23 páginas de puras preguntas. No son preguntas que no puedan contestar, todas se pueden contestar. Absolutamente todas. Si hay alguna que otra que no hay, que haya sido con grado de dificultad más alto, pues eso es lo que nos vamos a enfocar. Pero de ahí el resto hay unas preguntas muy facilitas que ustedes sí pueden contestar. Eso porque el tiempo nos apremia. Ya la siguiente semana ya es el examen. Así que eso, chicos, les agradezco mucho su asistencia. Algo que sí me olvidé decirles, el día del examen, si es que gustan, pueden